ahí yo puse una pieza gráfica. Hoy día vamos a predicar, como algunos les anticipé, de la vida del queridísimo, o no sé si queridísimo, pero de Sansón. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar de Sansón? Sansón es como el Hércules en la mitología griega, pero es una copia barata de Temu. La Biblia nos habla de Sansón. Y el título del mensaje, el don sin el carácter. Eso es lo que puse. Y puse una imagen también. ¿Le gusta esa imagen o no? Linda la casa, ¿la querría? Pero sobre la arena no tiene mucho. Peligroso, ¿no? Y obviamente hoy día no vamos a hablar de la historia de quién construye la casa sobre la roca o sobre la arena, pero esa casa en la arena significa algo muy lindo, pero que tiene poca duración. Así es que no le guste tanto. Muy linda, pero tiene que ver con también lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Lo que es algo muy lindo, que es un don, que todos ven y que todos aprecian, pero con una base no sólida. Y esta es la historia de Sansón. Usualmente uno escucha de Sansón, quizás los que somos de cuna cristiana, en la escuela dominical. Es raro que alguien predique de Sansón porque pareciera una historia como muy, no sé, como infantil. Pero la historia de Sansón es tremenda. Y tiene varios capítulos, así que vamos a tratar de resumir lo más posible. Yo, de hecho, gracias equipo multimedia, porque les mandé como 40 slides y están medios como tan, uy, ahora vamos, sí, vamos. Les mandé muchos, wow, sí, escaleta. Pero vamos a tratar de resumir porque la historia es muy larga. Entonces, es complejo resumirla para poder entenderlo, pero con la ayuda de Dios vamos a poder eso, con la ayuda del Señor. Así que vamos a ir a Jueces 13 del 1 al 7. Y quien haya traído su Biblia de papel puede ir. Y usualmente acá lo ponemos, yo no les dije a los chicos, pero en la versión, o no sé si les puse versión NTV. Trato de utilizar NTV. Súper, estamos con NTV extraordinario. Bien, una vez más, esto lo leemos siempre en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a su Dios como nazareo. Desde su nacimiento, él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre. Pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Muy bien. Y luego tenemos, esto es el comienzo de la historia, y ahora nos vamos a ir al final de la historia de Sansón. El comienzo está en Jueces 13 y la historia termina en el 16. Entonces vamos a ir a Jueces 16, 21, por favor. Así que los filisteos, ya esto pasó, esto nació el hijo, creció, pasó toda una historia. Dice, así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. ¿Sí? ¿Era solo eso? Ok, muy bien. Terminamos con eso.
Wow. Al comienzo la historia parecía prometedora, ¿o no? Dice la historia que había una mujer que no podía estar embarazada, que los israelitas nuevamente se habían apartado de Dios. Luego Dios los quiere bendecir. Hay una promesa sobre un hombre, un niño, un bebé. Había una mujer que era estéril. Se le aparece un ángel del Señor y le dice que va a poder tener un hijo. Y ese hijo tenía que cumplir ciertas características e iba a librar al pueblo de Israel de los filisteos. Pareciera que ahí lo que se venía era extraordinario, ¿sí o no? Para adelante. Y nos fuimos al final. Y decía que a Sansón, lo que leíamos era que le quitaron los ojos, ¿cierto? Y finalmente lo encarcelaron, le quitaron los ojos y no terminó muy bien. Ese no es el final de la historia, ese es como la previa, días antes a que, o tempranamente antes que muriese, pero vemos que lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar lo que pasa entre medio en la vida de Sansón, cómo algo que tenía una promesa extraordinaria termina de esta forma. Amén. Y el segundo slide tiene que ver con lo que hablábamos. Dios revela su plan. Y habíamos leído que el pueblo de Dios estuvo 40 años, el pueblo de Israel estuvo gobernado a manos de los filisteos, ¿cierto? Entonces lo que quiso hacer Dios es poder transformar esto. La palabra de Dios dice que nos habla en el Antiguo Testamento que hubo varios jueces. En ese tiempo Israel no tenía reyes, no había monarquías. Después vinieron los reyes, pero en ese tiempo eran, por así decirlo, gobernados o administrados por jueces, que eran en total 12, divididos 6 mayores y 6 jueces menores. Simplemente no era por edad, sino que podemos ver que hubo jueces que hubo historias más largas, hubo historias donde se podía saber más de la vida de ciertos jueces y otros eran libros muy cortitos, ¿ya? Pero esa era la historia de los jueces y Sansón era uno de los denominados jueces en el Antiguo Testamento. Y lo que pasa es que Dios hace un milagro, que lo leíamos, hay una mujer estéril y Dios hace un milagro. Luego les habla del voto nazareo. El voto nazareo tiene que ver no con Jesús Nazareno, no tiene que ver con Nazaret. El voto nazareo tiene que ver con un pacto que era desde el tiempo de Moisés, en donde había personas que voluntariamente ellos querían consagrarse al Señor. Y el voto nazareo tenía que ver con cumplir algunas cosas. Reitero, el voto nazareo era algo que cada uno, hombre o mujer, lo podía hacer. Sin embargo, en la vida de Sansón, esto fue una indicación de parte de Dios. Esto también lo vemos en otros lugares de la Biblia, nos vemos con Samuel, Sansón y Juan el Bautista. Usted siempre va a ver que Juan el Bautista era del Nuevo Testamento y Juan el Bautista era una persona que siempre vivía apartado. Y era apartado porque Juan el Bautista tenía el denominado voto nazareo. Reitero, no significa nazareno, nazareno tiene que ver con Nazaret. Este es un voto que se hace, ¿cierto?, para ser un apartado para el Señor. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles eran las restricciones del voto nazareo? Reitero, que era voluntario, pero en el caso de Sansón no era voluntario, sino que fue una indicación del Señor para llevarlo en victoria y que fuese distinto al resto. Número 1, abstenerse del vino o de cualquier bebida fermentada y que tampoco debía beber zumo de uva, ni comer uvas o pasas, ni siquiera las semillas o las cáscaras. Segundo, no debía cortarse el pelo durante el tiempo que durara el voto. En el caso de Sansón, como no era un voto específico por, no sé, voy a hacer un voto nazareo por 3 meses, era de por vida. Porque según lo que leíamos, era hasta el final de sus días. Y por último, no debía acercarse a un cadáver, pues eso lo haría ceremonialmente impuro, aunque muriera un miembro de su familia inmediata, no se debía acercar a un cadáver, a un muerto. ¿Bien? Esas 3 cosas. Número 1, abstenerse del vino. ¿Cuántos tienen voto nazareo acá que se abstienen del vino? Levanten su mano. Nadie tiene. ¿Sí? No les gusta. ¿Cuántos tienen el voto de la cerveza sin alcohol? Ah, Señor, no hay ninguno con voto nazareo. Y cortarse el pelo ya es otra cosa. Y no acercarse a un muerto, etc. Entonces,
dice la palabra de Dios que este niño, luego de esta promesa, crece, y el niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Mahané Dan, entre Sora y Estaol, que era un territorio bastante grande. Y aquí comienza la historia, y vamos a leer en Jueces 14 del 1 al 4 cómo comienza a desarrollarse la vida de Sansón. Jueces 14 del 1 al 4, por favor. Cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una mujer filistea de Timna y quiero casarme con ella. Consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron: ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consígamela. A mí me gusta ella. Muy bien, su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. ¿Qué es lo que pasaba? Porque puede parecer un poco engañoso esto, porque dice la palabra de Dios que Sansón busca una mujer, la ve e inmediatamente quiere casarse con ella. La palabra no dice que tenían una relación de amistad. La palabra no dice que se conocieron después de un tiempo, fueron a la plaza juntos, fueron a comerse una hamburguesa. Dice que Sansón vio a una mujer y le dijo a los papás: consígamela porque me quiero casar con ella. Y obviamente no era usual que los israelitas se casaran con los filisteos, que eran los enemigos de ellos. ¿Bien? Entonces, había una cierta legalidad en todo esto. ¿Por qué? Porque los filisteos eran un pueblo que venían del exterior. ¿Qué significa eso? Eran del mar Egeo, entre Chipre y Grecia, y lo que había en el pueblo de Israel era que ellos no podían casarse con enemigos directos, que eran los amonitas, amorreos, cananeos, que ellos eran del pueblo desviado, por así decirlo, la otra pata de Dios, y no podían casarse con ellos. Y aunque los filisteos eran sus enemigos, no había una prohibición exacta de que los filisteos no debiesen casarse con filisteos. ¿Por qué? Porque ellos llegaron después a conquistar las tierras. Entonces, daba una oportunidad para que se casara con ella, pero el punto no era ese. El punto era que ya se estaba deslumbrando algo de la personalidad de Sansón. Y la palabra dice que detrás de la decisión de Sansón había algo que Dios iba a transformar ahí para poder vencer a los filisteos. ¿Qué quiere decir esto? No era el plan de Dios que Sansón escogiera una mujer filistea para casarse. Pero a pesar de eso, Dios iba a cumplir un propósito. ¿Ok? No era una indicación de un ángel, no era que Dios vino y le habló, no, y te vas a casar con una filistea. Dice la palabra de Dios que él propiamente, y en su inmadurez, sin ni siquiera conocerla, decide casarse, que se la traigan, y Dios, en ese contexto, de igual manera, iba a obrar. ¿Bien? Entonces, vamos a saltar a otro encuentro que tiene Sansón con una mujer, que es la historia de Sansón y Dalila, que la mayoría de la gente sabe de Sansón y Dalila. ¿Alguien ha escuchado hablar de Dalila? ¿Sí? ¿Tenía buena o mala fama Dalila? No es como las Dalila, las Mojojojo, eso tiene, ¿no? Las Calila, no. Ustedes no, ay, que son bíblicos los hermanos. No, esas son las Calilas. Esta es Dalila. ¿Ya? No se confunde, es otra versión, otra Biblia. Jueces 16:4, y después vamos a leer Jueces 16, del 17 al 21. ¿Sí? Jueces 16. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Era bien chicha fresca.
Lo que leíamos antes, que vio una mujer y le dijo a los papás, consígamela porque me gustó y me quiero casar. Después dice, tiempo después, y eso que no estamos saltando, otro encuentro que tuvo con una prostituta. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Y en Jueces 16, del 17 al 21, ¿qué es lo que dice, por favor? Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me rapara en la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos, para Dalila obviamente. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Y así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión, algo que ya habíamos leído. Ahora, vamos a contextualizarnos en esto. Sansón tenía una fuerza que nadie más tenía. Una de las cosas que habíamos visto que desde pequeño tenía la bendición del Señor y hay algo que lo diferenciaba del resto, que tenía una fuerza que era extraordinaria y que no residía necesariamente en el voto nazareo, sino en la relación, en el vínculo de respetar esta relación con el Señor. Y lo que ocurre es que Sansón, leíamos que tuvo un primer encuentro con esta mujer a cual le gustó, que era filistea, y con la cual, y después lo vamos a leer más adelante, pero quisiera adelantarlo, finalmente se casa. Sansón se casó con una mujer filistea, con la cual no alcanzó a prosperar su matrimonio. Y cuando tienen encuentro con esta mujer filistea es amenazada por su nación y le dice, vamos a aprovechar que estás casada con Sansón para matarlo. Y lo que hace Sansón, luego de eso, comienza a hacer acertijos en la noche de su boda con personas que habían ahí, 30 personas, dice la palabra, y comienza a jugar un poco. Luego conoce a Dalila, y Dalila también por los filisteos, que quienes le pagan, querían saber el secreto de la fuerza de Sansón. Y Sansón comienza a jugar con eso y le empieza a decir varias ideas falsas a Dalila, que entendemos esto, que Sansón comienza a tener una relación amorosa con ella. Por los textos se puede inferir que se fue a vivir a la casa de Dalila, por así decirlo, en concubinato, no casado, se fue con Dalila y comenzó a jugar con los secretos de su fuerza. Hasta que finalmente Dalila lo manipula muy pérfidamente, esta mujer despechada, ¿cierto? Lo convence, le dice, si tú me amas tanto, ¿por qué me mientes? Y finalmente Sansón le cuenta el secreto, pierde su poder y la cobertura que había de Dios sobre su vida se va. ¿Ok? Entonces, ya vimos la muerte de Sansón. ¿Cómo Sansón pasa de ser el elegido a terminar de esta manera? ¿Qué es lo que pasa acá? Si se supone que Sansón tenía la bendición de Dios. Y la historia es re larga, que quiera leerlo en casa, es desde el 13, el 16, varios capítulos. Y cómo una persona que tenía la bendición de Dios la embarra tanto. Vamos a ver ahora, y esto es muy importante, cuáles fueron detalladamente las transgresiones de Sansón. Porque Sansón quebranta todos los votos nazareos. ¿Vieron que hubo 3 votos nazareos que no podía romper? Rompió los 3. En primer lugar, tocó el cadáver de un animal y comió de allí. Eso está en Jueces 14:9. Si podemos irnos rápidamente, por favor, equipo, yo sé que ahí está. Entonces tomó un poco de miel con las manos y le fue comiendo por el camino. ¿Qué miel? Voy a hacer el contexto. Él había matado a un león.
mata a un león de camino a un lugar y de regreso ve que ese león el cuerpo estaba abierto, ¿cierto? Y habían unas abejas ahí. Dice, entonces tomó un poco de miel con las manos y las fue comiendo por el camino. Esta miel, reitero, era de abejas que estaban en el león, en el animal muerto. También, en un panal, perdón. Dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. ¿Ok? Eso, entonces, número 1, tenía restricción de no acercarse a cuerpos muertos. Ese era el voto nazareo y lo rompe. Y dice que no le dice nada a su papá. Y no solamente eso, sino que les da de comer a sus padres de la miel que estaba en el cuerpo del león. ¿Ok? Número 2. Otro que tiene que ver con cadáveres. En Jueces 14:19, tocó los cadáveres de los hombres que él mismo mató. En Jueces 14:19 dice, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo, pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó ahí? En el matrimonio que él tuvo, el único matrimonio que tuvo Sansón, porque Dalila no fue su esposa, en el matrimonio que tuvo Sansón con la primera mujer que deseó, lo que ocurre ahí es que él genera un acertijo y él pierde ese acertijo porque se lo reveló a su esposa. Y su esposa se lo dijo a los filisteos. Y estaba tan enojado Sansón que él inclusive apostó y no tenía cómo pagarlo. Hizo una apuesta y no tenía cómo pagarla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Salió y fue a matar a personas, ¿cierto? Los mata y de sus cadáveres agarra su ropa y todas sus pieles y lo tiene que pagar por la apuesta que perdió. Nuevamente vuelve a tocar cadáveres, que estaba prohibido. Luego, en el 14:10, por favor, Jueces 14:10, dice que organizó mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era costumbre de los jóvenes de alta sociedad. Ahí no dice que él está tomando alcohol, pero ¿qué significa esto? Dice la palabra de Dios que en las Escrituras el término hebreo que utilizó para banquetes es misté, que alude directamente a ocasiones de fiestas con abundante bebida y borracheras. Otras versiones decían como usualmente lo hacen en esa época. Él hizo un banquete, ¿cierto? Y no al modo israelita, sino que al modo de las personas paganas. Y esas bodas tenían mucho alcohol. O sea, fue una fiesta incontrolable, con bebida y borracheras. Luego le cortaron el cabello, lo que ya hemos visto en Jueces 16:21, no es necesario colocarlo, porque le reveló su secreto a Dalila, perdiendo el símbolo del pacto. Entonces, Sansón rompe todos los votos que tenía. Todos los votos nazareos los rompe Sansón. Ahora vamos a ver cómo era el carácter de Sansón. Sansón quebranta los votos nazareos y muestra las debilidades de su carácter. Sansón tenía graves problemas con la ira o de ira. Mató a 30 hombres inocentes para pagar una apuesta en un juego que él mismo inventó, el enigma de la boda, ¿cierto? También después capturó 300 zorras, les ató antorchas en las colas y quemó todas las cosechas de los filisteos. Sansón se enojaba y dejaba la embarrada. Sansón no le gustaba algo y se aprovechaba de su fuerza, mataba a personas, se enojaba y no había nadie que lo pudiese parar. ¿Por qué? ¿Quién iba a parar a Sansón? Sansón, cada vez que se descontrolaba, lo que venía después es que él se aislaba. O sea, Sansón, después que con la ira dejaba la patada, se amurraba. Lo vamos a ver en 2 citas bíblicas. Cuando pierde la apuesta con los filisteos, deja a su esposa y se va a la casa de sus padres. Eso está en Jueces 14:19. Sansón, en Jueces, dice, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, esto ya lo habíamos leído, les quitó las pertenencias.
también era un ladrón, Sansón, y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo, pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Se supone que se había casado, pero estaba tan molesto y tan enojado y le dio la lesera que se fue a la casa de sus papás. Nunca llegó a consumar el matrimonio que él había tenido. Luego vemos en Jueces 15:8 qué es lo que pasa. En Jueces 15:8 dice, luego atacó a los filisteos, lleno de ¿qué? De furia, y mató a muchos de ellos. Después se fue a vivir a una cueva en la roca de Etán. Entonces, las transgresiones de Sansón era que era un hombre lleno de ira, de rabia, y que cada vez que mataba gente, le robaba o hacía algo, se iba a esconder. Y en este caso se fue a vivir a una cueva. Arrancó, se escondía. Estamos cachando un poco del carácter de él, ¿cierto? Tranquilo el hombre. Era piola. Tenía debilidad en su sexualidad, ¿ya? En primer lugar, se siente atraído y quiere casarse con una mujer que no conoce. Eso ya lo habíamos leído en Jueces 14 del 1 al 2. Este no lo habíamos leído. Se acuesta con una prostituta. Vamos a ver lo que pasa en Jueces 16:1. Por favor. Cierto día, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche, porque hacía mucho frío. No dice eso. Y pasa la noche con una prostituta. ¿Bien? Y la otra ya la habíamos visto. Se casa con una mujer, primero se siente atraído de la nada, luego se mete con una prostituta, luego le gusta Dalila y se va a vivir con Dalila. Tenía una gran debilidad de índole sexual. Sansón jugaba con su poder y realmente hacía lo que quería. Sansón tenía la bendición de Dios, pero no tenía una relación con Dios. Y ahora vamos a llegar al centro del mensaje. Sansón tenía la bendición de Dios. Sansón tenía el respaldo de Dios. Y Sansón creía que eso era suficiente para poder vivir bien. Y no solamente vivir bien, sino que hacer la voluntad de Dios. Lo que hemos leído todo el rato en la vida de una persona que tenía un don, que ese don era una fuerza extraordinaria y que se aprovechó de ese don y que básicamente, ¿qué hizo? Hemos leído todo este rato todas las transgresiones. Mató, mintió, robó, tenía problemas de ira, se escondía, se taimaba, le daba la lesera, se iba a la casa de los papás, se metía en una cueva, dejaba la embarrada y después volvía, se metía con una prostituta, de todo. Entonces, vemos la historia de un hombre que fue escogido por Dios, que tenía un propósito, que fue escogido para traer libertad a un pueblo, pero que básicamente lo único que hizo fue tomar malas decisiones. Usualmente cuando uno habla de Sansón se va al tiro a la historia de Sansón y Dalila. Pero lo que hay detrás de que le cortasen el cabello a Sansón es una vida de transgresiones que terminó con algo que fue fatal, que Sansón fue muerto, le sacaron los ojos, pero no fue de la noche a la mañana. Sansón tenía una vida desordenada. Sansón no tenía una relación con Dios. De hecho, lo vamos a estar leyendo más adelante, pero en todos estos capítulos, la única parte en donde Sansón habla con Dios, ¿saben qué momento es? Al final de la historia. Al final, recién de la historia, se puede ver que Sansón habla con Dios y le dice, Señor, ya estando sin ojos y encadenado, Señor, permíteme recobrar la fuerza para yo matar a estos filisteos que fueron entre hombres y mujeres aproximadamente 3.000 y él también muere. Pero el único momento en toda la historia de Sansón en donde se ve hablando Sansón con Dios fue solamente para pedirle que lo dejara, que pudiese recobrar su fuerza y con eso matar a todos los filisteos. No hay ningún otro relato
en donde aparezca Sansón hablando con Dios. No había relato en donde aparezca arrepintiéndose de un pecado. Cada vez, ¿qué es lo que hacía Sansón cada vez que cometía un pecado? Se iba a las plantas del Señor como David, pedía perdón, se rasgaba las vestiduras. ¿Qué es lo que hacía? Se escondía, se taimaba, le daba la lecera. Se iba a una cueva, se iba a la casa de los papás, veía una mujer, le gustaba una mujer, se iba con la mujer. No había relación entre Sansón y Dios. ¿Había una palabra profética detrás de Sansón? Sí. ¿Estuvo el respaldo de Dios en la vida de Sansón? Sí. Ahora, esto está ligado al mensaje de la semana pasada, porque una de las cosas que te quiero transmitir en una serie de mensajes es cómo Dios siempre va a hacer su parte y que Él cumple lo que promete. El problema es que a veces nos confundimos con nuestras decisiones y creemos que nuestras decisiones contrarias a las de Dios significa que Él no está cumpliendo lo que prometió. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a su promesa, a lo que sale de su boca. Pero las decisiones que nosotros tomamos son otra cosa. Y ahí no nos podemos perder, porque está lleno de gente que se autodenomina cristiana, que solo toma decisiones apartadas de la voluntad de Dios y dice, si Él lo dijo, Él lo hará. Y se confunde un poquito. No importa que yo tome esta decisión, si Él lo dijo, Él lo hará. Cuando estamos en relación con Dios y hacemos lo que Él quiere, su palabra se va a cumplir. Pero cuando tú tomas el camino B, como lo hizo Sansón, va a ser muy difícil que Él cumpla su palabra. Porque si Él es fiel, Él siempre va a estar con nosotros. Pero tenemos que ser responsables con las decisiones que cada uno toma. La vida de Sansón está marcada y leíamos relatos donde dice que, ojo con esto, decía que él descendía a un monte, a un lugar, y dice que tenía una fuerza dada por Dios. Cáchese esa. Y dice que inclusive antes de matar a alguien, tenía la fuerza y decía, y el poder de Dios descendía. Mírense la cuestión. Dios estaba con él. Dios siempre estuvo con Sansón. El problema no es que Dios no esté. El problema son los caminos que él tomaba. Él tenía nociones desde pequeño que él, en primer lugar, él nunca debió haber nacido porque su madre fue estéril. Él sí sabía el milagro que Dios había hecho. Sí fue escogido y tenía palabra profética detrás. Pero su vida fue de desgracia y en toma de malas decisiones. Ahora, quisiera ir ahí puse enseñanza de qué es lo que nos deja esta historia. Los dones son atrayentes y nos abren posibilidades. Todos querían estar alrededor de Sansón. ¿Quién no quería estar alrededor de Sansón? Yo me imagino que Sansón ahí en el colegio, los compañeros de curso, ¿con quién querían estar? Con Sansón. Obvio, ¿quién le iba a pegar? ¿Quién se iba a meter con los amigos de Sansón? ¿Cierto? Los compañeros de la cuadra, los que jugaban a la pelota, ¿cierto? Sabemos que no se juega a la pelota, pero estoy inventando. Pero todos querían estar con Sansón, porque ese es el don. Quiero decirte que el don era como la primera foto que yo te mostré. Es algo súper lindo y atrayente. Pero el don se desvanece cuando no hay un carácter. Por eso es que es importante saber que los dones abren puertas y posibilidades, pero lo que nos sostiene es el carácter. Eso nos mantiene. Por eso es que mucha gente sube y baja como la espuma. Tiene tiempos como destellos con Dios y después ¡pum! ¿Por qué? Porque hay un énfasis en el don, en el que sea. Y esto míralo de manera eclesiástica o en tu oficina, en el colegio, en donde sea. En la vida estamos marcados y lo vemos todo. Esto ahora que estamos en la época del Mundial, ¿cuánta historia usted no conoce de personas que eran extraordinariamente buenos para la pelota y no llegaron ni a tercera división porque no tenían el carácter? No, este loco era súper bueno. Y vemos gente que gana copas mundiales y simplemente quizás no son tan buenos. Son como Paraguay. Al empate Schweiger. No hay ninguno destacado que sea bueno. Dígame un jugador extraordinario Paraguay. No tiene. Que si hay algún hermano paraguayo les pido 1000 perdón.
Y los que no están viendo, nos van a ver después, es por poner un ejemplo. Amamos Paraguay. Su capital es extraordinaria. Pero hay gente que logra llegar lejos, no porque sea talentosa, no porque tenga habilidades, porque persiste y sabe que si hace eso bueno bien, va a llegar lejos. Y hay gente que es muy talentosa y no consigue nada, porque le falta carácter, no tiene principios, tiene nociones de lo que debería. Son buenos para las matemáticas, son buenos para cantar, son buenos para tocar, son buenos para la ingeniería, son buenos para la arquitectura, son buenos para el dibujo, son buenos para lo que sea, pero no logran conquistar. No porque no tengan habilidad, buenos para la pelota, buenos para el básquetbol, para lo que sea, buenos para la química, pero débiles en el carácter y no logran conquistar, porque los dones tienen un tiempo de caducidad, no porque los dones tienen fecha de vencimiento como el yogur, sino porque no te permiten avanzar más de lo que te permite el carácter. Número 2, no basta con la bendición de Dios, porque Sansón sí la tenía, pero no le alcanzó porque necesitamos tener una relación con el Señor. Mucha gente tiene la bendición de Dios, pero no tiene la relación con Él. Entonces, es como, órenme, Dios me viene, me bendice, no hablo con Él, no puedo pasar más de 10 minutos orando porque me aburro, me carga leer la Biblia, pero el Señor me sanó. No basta con eso. Necesitamos tener una relación con Él. Los dones requieren de administración y de responsabilidad. Es muy infantil creer que por tener un don en algo, simplemente todo me va a salir bien. Y ese era el problema de Sansón. Él creía porque era poderoso, porque tenía fuerza, pero la historia demostró que tenía problemas acá. Y tenía problemas acá. No sabía, no tenía buena administración, no tenía control de su vida. Lo que miraba a su ojo, lo que deseaba a sus ojos, lo tomaba. Tenía problemas acá, era muy inmaduro. Entonces los dones requieren administración y responsabilidad. Usualmente cuando alguien es bueno para algo, justamente en esa área se relaja y le salen mal las cosas. Porque cree que porque tiene un don en esa área, le va a salir necesariamente bien. Y es al revés. Cree que no necesita esforzarse. Los dones requieren administración y responsabilidad. Las manifestaciones de los dones no significa que estemos siendo necesariamente aprobados por Dios, porque los dones son un regalo. Por lo tanto, una cosa es la manifestación de los dones y otra cosa es que estemos siendo aprobados por el Señor. Es por eso que usualmente vemos, y esto siempre lo digo, grandes ministerios con mucho don y con gente llevando una doble vida. Y eso no significa que eso esté agradando al corazón de Dios. Y esto pasó, pasa y seguirá pasando por el énfasis en relajarse y no llevar ni una relación con Dios, ni administración, ni responsabilidad, sino que simplemente creer que una manifestación de un don significa que estemos siendo aprobados por Él. Quiero decirte algo, si Dios te ha dado un don de sanidad, por ejemplo, te voy a decir esto, tú puedes pasar un mes sin estar orando y te vas a acercar a alguien y probablemente vas a orar por esa persona y esa persona adivine qué, se va a sanar. ¿Por qué? Y porque estamos obedeciendo, de alguna manera obedeciste a Dios. Entonces cuando hacemos eso, creemos que esa es la manera. No es necesario tener relación con Dios, no es necesario orar porque el don se va a manifestar. Y otro se va a acercar y decir, ¡ay, qué bacán! Y en el fondo ante las personas estamos pareciendo estar bien, pero en el fondo no estamos bien. Porque como algo funciona, creemos que tenemos el respaldo de Dios. Y la cosa no funciona así. ¿Se va entendiendo, no? Yo sé que la historia de Sansón es media compleja. Sansón utilizó sus dones para obtener placer y conseguir
lo que quería. Lo que veía Sansón, él lo quería. Y obviamente tenía la fuerza extraordinaria para poder cumplirlo. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Él nos entregó? ¿Qué dones tiene usted, querido, querida? ¿Usted ya lo ha podido identificar? ¿Sí? Tiene... Y ojo, usualmente cuando se hacía esta pregunta era, uy, ¿cuál es el don? Predicar, cantar, esa es la típica de iglesia, hermano. Hay mucho más. Y no mire solamente el contexto de iglesia, en su colegio, en su trabajo, el don del dar, qué sé yo. ¿Qué dones Dios le ha dado a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha entregado en sus manos? ¿Sabe cuál es? Ya. El error de Sansón era que lo que Dios le había dado lo usaba para su placer. Dice la palabra de Dios desde el 13 hasta el 16, ¿qué acto bueno hizo Sansón a través del don extraordinario que Dios le dio? ¿Cuántos? 0. Ninguno. No aparece que Sansón y con su fuerza extraordinaria iba y descendía al monte y tomaba las carretas con su fuerza para ayudar a las mujeres desvalidas. Y todos los jueves a las 9 de la mañana lo hacía. Y ayudaba así al pueblo de Israel. Eso no lo va a encontrar. Sí va a encontrar que Sansón veía a hombres y tenía que pagar apuestas, los mataba, les robaba la ropa y se las pasaba a otro. Le gustaba una mujer, fuese quien fuese, la obtenía porque tenía gran fuerza. Y nadie se podía oponer a él. Con el don, Sansón solamente lo ocupó para su placer y para su propio beneficio. Pregunta para nosotros. ¿Cómo bendecimos a otros con los dones que Dios a mí me ha dado? No solamente ocupo el don para cumplir algo para que me paguen a fin de mes y yo pagar las cuentas. ¿Qué estamos haciendo con el don que Dios me dio o los dones que Dios nos dio que tenga que ver más que ver con lo que yo hago que es para mi beneficio? ¿Cuántos están siendo bendecidos por los dones? Entendiendo que la palabra que sale del corazón de Dios al comienzo de la historia era que el propósito de apartar a Sansón y que la bendición de Dios era ¿para qué? Sobre Sansón, para liberar a un pueblo que llevaba 40 años oprimido de los filisteos. ¿Ya? El propósito del corazón de Dios no era darle fuerza para su placer, era para que utilizara la fuerza para traer bendición a su pueblo. ¿Cuánto de ello hizo Sansón? 0. Pero ahora traigámoslo a nuestras vidas. ¿Cuánto de lo que Dios nos dio lo utilizamos para bendecir a otros? Si ya identificaste los dones que Dios te dio, ¿cómo se ve reflejado en el día a día? Que no sea solo para tu propio o placer o para que te entre platita a ti o no lo sé. Porque te quiero decir algo, queridos. Quizás en nuestra vida algo de Sansón tenemos. Hay algo de Sansón que quizás todos podemos aquí tener una pizca de eso. Obviamente estamos hablando de Sansón en primer lugar porque Sansón no está acá, no está vivo y es fácil hablar de alguien que no está. Queridos, se puede terminar el culto, yo puedo orar por ti y Dios puede sanarte a través de mí, pero quizás yo puedo llevar una doble vida y que eso signifique que mi vida ministerial sea de corta data. Y eso está mal, porque el ser humano tiene un énfasis en los dones. En todo ámbito. Los que aquí escuchan música, ¿cuál es la historia recurrente de las grandes estrellas de la música? ¿Cómo es su vida? Desenfrenada, la mayoría termina suicidándose, alcohólico, sus hijos no los conocen. Y cuando vemos el resultado de gente que por tener un buen tono de voz, por cantar o bailar bien,
tienen su vida destruida. La mayoría no termina bien. La vida de los futbolistas, y etcétera, gente que de alguna manera, los empresarios que les gusta hacer riquezas, y la Biblia nos habla en Proverbio también de esto. La mayoría de los hombres multimillonarios cuando están en el lecho de su muerte, ¿qué es lo que dicen? Y se repite la misma historia. La embarré, hubiese pasado más tiempo con mi familia, me preocupé generando dinero, no me voy a ir con nada. Pero tenían un talento para hacer dinero, generar dinero, cosa que no está mal, pero necesita un equilibrio. Predicadores extraordinarios con sus familias destruidas porque se lo pasaban de gira en gira, nunca conocieron a sus hijos no quieren nada con el evangelio porque el papá se lo pasaba en la iglesia, metido en la iglesia. Y hacemos en nuestra vida, o no sé, los futbolistas son buenos para la pelota, saben tocarla bien, pero son gente despreciable, se casan 5 a 6 veces en su vida, tienen la embarrada, hijos desparramados por todas partes, porque tenemos un énfasis en los dones. Tenemos un énfasis en destacar para lo que alguien es bueno. Aun cuando el resultado sea malo, es como cuando, ahora le voy a dar con los hermanos argentinos, no, que Dios bendiga. Cuando hablan de Diego Maradona, el tipo tenía el desastre en su vida. ¿Cómo lo idolatran? Porque ¿qué es lo que le importa a la gente? Que era bueno para la pelota. El tipo era nefasto, era un drogo, se metió con cualquier mujer que embarrada, perdió su plata. El tipo era déspota, amigo de sus amigos, pero dejaba la embarrada. ¿Usted cree que eso le importaba a la gente? No, pues el tipo era Diego, Diego es Diego. Diego hacía goles extraordinarios. Mire, hermano, nuestra sociedad tiene un énfasis en lo que brilla. Y no tiene un énfasis en lo que cuesta trabajo, en el carácter, en la estabilidad, en el dar frutos, en echar raíces, en ser estables y que eso tenga fruto. ¿Y sabe quién se preocupó de eso? Jesús. Jesús. Porque Jesús no era solamente en que Él tenía dones. La historia de Jesús habla de un hombre con un corazón tremendamente compasivo y amoroso. ¿Y cuál es una de las cosas que le faltaba a Sansón? Que no tenía amor por las personas, por nadie. Él tenía dones. Él tomaba lo que quería, él tenía la bendición de Dios. Él tenía una palabra profética detrás. Pero Sansón no tenía amor por las personas. Por eso nunca utilizó su fuerza para ayudar a la gente. Por eso no utilizó su fuerza extraordinaria para levantar un pueblo. Por eso no hizo discípulos. Por eso no se agarró un padawan, no sé cómo llamarlo, un aprendiz. Y mira, sabes que junto no fue como Elías, Eliseo, no fue como Josué y Caleb, no, a él no le importaba. Él vivía su vida, la vida de Sansón era una vida egoísta, porque las cosas le funcionaban. Él no sentía amor por nada fuera de él mismo. Por eso que no va a encontrar ningún relato en donde decía que Sansón se apartaba para orar, Sansón se apartaba para pedir perdón a Dios. No van a encontrar eso, querido. Y probablemente nosotros podemos sentir que Dios nos ama, pero quizás pasar meses y no tenemos tiempo para estar con el Señor. No tenemos tiempo para estar con el amado, para escuchar lo que Él quiere decir, para decirle, Señor, tú me has dado todo esto. Enséñame, háblame o dime lo que no estoy viendo para poder ayudar o bendecir a otros. Querido, la historia de Sansón nos deja muchas enseñanzas de un hombre que era egocéntrico, débil mentalmente, débil espiritualmente, débil en su carácter. Tenía una debilidad sexual, tenía una debilidad, rompió todos los votos nazareos, jugaba con la unción de Dios, perdió el temor de Dios. Ahora, ¿esto lo vemos en la actualidad? Sí, constantemente. Vemos que la iglesia más grande del mundo, que es la iglesia de los descarriados, se sigue sumando de gente.
todos los días se agrega a esa iglesia de los descarriados una persona que alguna vez estuvo en una iglesia, pero que no tuvo carácter para tener una relación con el Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Para no sumarnos a esa gran iglesia, esa iglesia que es gigante, la iglesia de los descarriados. Para no decir que tú llegues a los 50 años y decir, sí, yo cuando tenía 43 fui como por 5 años a la iglesia, pero ahora no quiero nada con Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sabe por qué? Porque mi labor es no solamente predicar mensajes instantáneos, sino mensajes que tengan raíz en nuestras vidas. Y que tú no hables del pasado, o que tú no hables de que cargas con una palabra profética o no estás haciendo nada con ello. Es que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de lo que el Señor nos ha dado. Quiero decirte que ninguno de los que está aquí no tiene algo de parte de Dios. Todos tenemos algo de Dios. Algunos son buenos para trabajar con sus manos, cosas artesanales. Algunos tienen el don de generar empresas. Algunos tienen el don de dar. Algunos tienen el don de administrar. Algunos tienen el don de animar. Ese sale en la Biblia, el don de animar a otros. Cuando usted ve un hermano que te sube el ánimo, ese hermano que aunque lo esté pasando mal siempre se está riendo, ese es un don. El don de animar a otros, el don de bendecir a otros, el don de darle tiempo a otros. Dios a todos nos ha dado algo. Los que están atrás en multimedia, este mensaje no es posible sin ellos, por ejemplo. Yo sí, de alguna manera me preparo todo, pero necesito a mis hermanos para que el mensaje, y si ellos están grabando el mensaje, lo puede escuchar una persona en el lugar más, en Paraguay. Pero alguien puede escuchar el mensaje en Paraguay por mí o por ellos. Por ellos que están ahí atrás. Que Dios les bendiga. Un aplauso de honra para ellos. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ha dado es para darle la honra a Él. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿En qué se nos está yendo la vida, queridos, queridas? Que no sea la pega que me entregue el sueldo mensual. Porque claro, cuando uno ve la historia de Sansón, dice, ¡ay, Sansón, penca el gallo! Se metió más encima con las Dalilas, las mojojojo. No, sí es fácil juzgar al Sansón. Pero Dios hoy día nos está hablando a nosotros. A nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Sabe cuándo nos anestesiamos? Me encanta esta palabra. ¿Sabe cuándo nos anestesiamos espiritualmente? ¿Sabe lo que es una anestesia? Mire, toque al hermano que está al lado con respeto. Tóquenlo así. ¿Le molestó? ¿Le tocó algo? Ya, está vivo el hombre, la mujer. Si estuviésemos anestesiados, no lo sentimos. ¿Sabe cuándo estamos anestesiados? Cuando hemos perdido cómo cantábamos nuestro primer amor. Hemos perdido la relación con eso. Estamos anestesiados. Podemos caer en cualquier transgresión y no me parece tan grave. Porque para Sansón nada era grave, en verdad. La embarraba al fondo y da lo mismo. Ya su mente estaba totalmente perdida. Nada era tan grave. Es tiempo de volvernos al Señor.